nosotros con mucho más de Primera Página. Se incorpora a la transmisión y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada para este segmento. Se trata de Andrea Tavares. Ella es dirigente de una nueva organización conocida como Alternativa 1. Andrea, buenos días, bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión. Gracias, Gabriel. Bueno, buenos días y muy satisfecha pues de poder compartir con la audiencia de Globovisión la propuesta política que nuestra organización tiene y de conseguirme contigo porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Ciertamente. Andrea, antes de pasar a tocar algunos temas puntuales que nos van a ocupar a lo largo de esta entrevista, lo que está pasando con la situación política del país, el diálogo, el llamado al diálogo que se está haciendo entre unos y otros, todo el mundo se llama a la mesa, pero nadie se sienta hasta el momento. Cuéntanos, por favor, rápidamente, Andrea, por favor, acerca de lo que es Alternativa 1, en qué consiste, es un partido político, es una ONG, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros ahora somos una ONG, estamos como objeto, hemos estado promoviendo el estudio de nuevos modelos democráticos. Nos preocupa mucho la forma en que se está haciendo política en Venezuela y en que se está desarrollando la democracia, y estamos haciendo un esfuerzo para que se haga una reflexión sobre sobre los modos de hacer política en Venezuela y la necesidad urgente de transformar y de cambiar esa forma de hacer política. Sin embargo, por supuesto, aspiramos a convertirnos en partido político, por lo cual ya hemos hecho nuestra solicitud correspondiente ante el organismo electoral y pues estamos en el proceso pues que corresponde a lo establecido en la ley para consolidar nuestra organización política. ¿Está integrado por ex Patrias para Todos esta iniciativa? La mayoría, usted viene del PPT. Claro que sí, la mayoría de nosotros en la dirección política de nuestra organización Alternativa 1 participan pues importantes dirigentes de lo que fue pues esa parte importante de Patria para Todos. Con nosotros está el ex parlamentario Gustavo Hernández, la ex parlamentaria Laura Valls, pero también hay otros dirigentes importantes que en algún momento pues estuvieron en otras organizaciones que se acercaron en algún momento a la política despolarizadora que inició el PPT y que luego la obvió, como por ejemplo Samuel Ruth, conocido también como exparlamentario, expresidente del INDECU, el profesor Juan Mario Gualano, expresidente de la Cruz Roja en el ¿Y estado están de alineados Aragua. más hacia el polo patriótico o hacia la mesa de la unidad democrática? Mira, nosotros precisamente nuestra naturaleza y la razón de existir de Alternativa 1 es la lucha contra la polarización política. Por lo tanto, no estamos alineados con ninguno de los dos polos, sino al contrario, nuestro esfuerzo va en la dirección de despolarizar el país. Creemos que la polarización es una enfermedad maligna de la democracia que rebaja la calidad política de la dirigencia y que es necesario de verdad darle a los ciudadanos venezolanos opciones y oportunidades y que voten por el mejor y no por el menos malo, que es lo que suele ocurrir con la polarización. Fíjate, hablando precisamente de esa polarización, Andrea, hoy está en Primera Página, no sé si la podemos tener en digital, la Primera Página del diario Vea, porque destacan una declaración del gobernador del estado Lara, Henry Falcón, donde él dice que fue un error haber dejado las mesas de diálogo con el gobierno nacional. Recordemos que sectores de oposición decidieron congelar el diálogo político en nuestro país por cuanto consideraban que el gobierno nacional no daba las respuestas adecuadas que estaban solicitando sectores de oposición en nuestro país. Ahora, por otra parte, hay sectores del gobierno también haciendo nuevamente llamados a que es necesario sentarse a dialogar en Venezuela, y hay unas gestiones que está realizando el nuevo secretario general de la UNASUR. ¿Qué posición tienen ustedes? Para nosotros el diálogo es fundamental, es una herramienta de las sociedades para poder superar las diferencias y llegar a los consensos. Sin embargo, nosotros creemos que el fracaso del diálogo que se inició por parte de los dos polos que pretenden dirigir la política del país está precisamente asociado a ese nivel de establecimiento de cúpulas. Y para nosotros el diálogo fracasa precisamente porque era un diálogo de cúpulas. Nosotros hemos llamado y hemos planteado desde Alternativa 1 la necesidad de convocar al otro diálogo. ¿Y qué significa para nosotros el otro diálogo? Significa convocar a todos los sectores del país al diálogo. No puede ser nada más el diálogo de la MUD y el diálogo del gobierno. No, tiene que ser el diálogo de las universidades, el diálogo con los estudiantes, el diálogo con los trabajadores, el diálogo con toda la sociedad, con
con la gente que está en los gremios, con los consejos comunales, con todos esos sectores, e incluso promovimos la creación de una comisión que organizara este otro diálogo y proponíamos algunos nombres que estaban además integrados por diversas naturalezas, gente que incluso está vinculada al PSUV, gente que está vinculada a la mesa y gente que no está vinculada a ningún Andrea, pero partido. lo que uno se pregunta como ciudadano venezolano es, más allá de nuestra función puntual en este momento como periodistas, como ciudadanos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se concreta? Porque el gobierno está haciendo prácticamente este mismo llamado. Algunos voceros del gobierno han dicho, bueno, llamamos a todos los sectores a ir al diálogo, al sector empresarial, al privado, al productivo, al estudiantil, etcétera, etcétera. Desde la mesa de la Unidad Democrática también se pide lo mismo. El nuevo secretario ejecutivo de la mesa, Jesús Chugo Torrealba, una de las primeras declaraciones que dijo fue, bueno, vamos al diálogo con todos los sectores populares, empresariales, económicos, separados, ambos polos hablan de lo mismo, hacen la misma petición. ¿Por qué no se concreta? ¿Por qué no se sientan? Bueno, realmente es parte de la necesidad de que haya voluntad política para que se integren de verdad todos los sectores de la sociedad. A mí me gustaría ver, por ejemplo, en un diálogo real de la sociedad venezolana con todos los sectores, por ejemplo, un estudiante como Zairán Rivas, que creo que tiene unas posiciones bien interesantes, representando a los estudiantes en ese diálogo, por ejemplo. O me gustaría ver, por ejemplo, a Nigmer Evans, que es expresión importante de una postura bien interesante dentro del PSUV, haciendo sus propuestas de cómo deben corregirse algunas desviaciones que a su juicio se están presentando en la forma de conducir el gobierno. Pero también me gustaría ver a otros sectores de la sociedad, a los rectores de la universidad, a otros sectores de productivos, a la gente de los sindicatos, que hoy incluso están siendo los trabajadores de la industria del aluminio, de la industria del hierro, de las industrias básicas, que están siendo bien perseguidos, que puedan participar en un diálogo real y concreto. Entonces no es solamente un enunciado, es sentarnos, vamos a armar una comisión, vamos a ver quién puede ser representativo de todos los sectores de la sociedad, que cada quien haga una propuesta de un vocero y hagamos un gran diálogo que no sea un gran diálogo de cúpula ni de acuerdo entre dos polos nada más, porque hay un sector muy importante de la sociedad que se queda excluido de las grandes decisiones. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, Andrea, pero para el regreso nos gustaría, por favor, su opinión, porque para concretar esto requiere también de la voluntad cierta de todos los actores políticos que hacen vida en nuestro país. El gobierno ha dicho que no va a ir a un diálogo que venga precedido de chantajes por parte de sectores de oposición. Y la oposición, por su parte, dice que no va a ir a un diálogo en el cual el gobierno de entrada dice que ni va a ceder, ni va a negociar, ni va realmente a hacer alguna concesión respecto de ese diálogo. Entonces, al regreso, por favor, sus opiniones al respecto.